Las llantas de un avión comercial pueden parecer simples, incluso pequeñas en comparación con el tamaño de la aeronave, pero basta verlas tocar pista para entender que no tienen nada de ordinario. En cuestión de segundos, pasan de estar en reposo total a girar a más de 200 km por hora, soportando el peso de más de 200 toneladas. No hay amortiguadores que valgan si esas ruedas fallan. Son lo primero que toca el suelo, y lo último que puede fallar. Pero hay algo que la mayoría no sabe. Esas llantas, con toda esa presión, ese peso y ese calor extremo, no están infladas con aire. Y no es por capricho. Usar aire común sería como inflar una bomba de tiempo y rezar para que no estalle en el aterrizaje. La humedad, el oxígeno, las temperaturas, todo juega en contra. Y es ahí donde entra un gas especial, invisible, pero vital para que todo funcione sin fallos. Hoy vamos a explorar por qué los aviones no inflan sus llantas como tú inflas las del coche, y qué secreto hay detrás de esa decisión tan silenciosa como estratégica. Porque en aviación, hasta el aire, tiene que ser distinto. En tierra, inflar una llanta es algo tan cotidiano que nadie lo piensa dos veces. Se conecta la manguera, se llena con aire del compresor y listo. Pero el aire que respiramos, ese mismo que entra a presión en las llantas de un coche, no es tan puro como suena. Está cargado de humedad, tiene oxígeno, dióxido de carbono y otros gases que no parecen peligrosos, hasta que los llevas a 250 km por hora con toneladas encima. Cuando un avión aterriza, las llantas tocan la pista completamente en frío, sin rotación previa. Pero en fracciones de segundo, giran a velocidades extremas. La fricción con el pavimento, la masa de la aeronave y la energía cinética generan un calor brutal. Literalmente, se cocinan. Y justo ahí, cualquier traza de humedad dentro de la llanta puede convertirse en vapor, aumentar la presión interna y provocar una explosión. Y no es una exageración. El oxígeno dentro del aire puede reaccionar con el caucho caliente o con restos de lubricantes en el interior del neumático. Ese pequeño porcentaje de humedad o esa molécula de grasa pueden ser el inicio de un desastre. Por eso en aviación comercial, el aire común no tiene cabida. Es impredecible, no es seguro. Y en una industria donde cada tornillo se calibra con obsesión, inflar una llanta con lo que sea menos que perfecto, simplemente no es opción. En lugar de aire, las llantas de los aviones se inflan con algo mucho más controlado. Nitrógeno, un gas incoloro, inodoro, que ya representa casi el 80% del aire que respiramos. Pero lo que hace especial al nitrógeno no es su abundancia, sino su estabilidad. A diferencia del aire comprimido convencional, el nitrógeno no contiene humedad. Esa sola diferencia ya elimina uno de los mayores riesgos: la acumulación de vapor de agua que, al expandirse con el calor del aterrizaje, podría disparar la presión interna de la llanta hasta niveles críticos. Y además, no es inflamable. No alimenta combustiones. Si una llanta se sobrecalienta, si hay fricción excesiva, si ocurre una chispa, el nitrógeno no va a reaccionar como lo haría el oxígeno. En pocas palabras, no se mete en problemas. Pero hay algo más. El nitrógeno es más predecible. Su comportamiento bajo presión y temperatura es más lineal que el del aire normal. No se expande de manera irregular, no cambia de densidad con cada grado. Para una industria que vive de márgenes mínimos de error, eso no es un lujo, es una necesidad. Así que no es que el nitrógeno sea mágico, es que es seguro, estable y confiable. Y en el mundo de la aviación, eso vale más que cualquier otra cosa. Si se utilizara aire común, en teoría, nada se rompe de inmediato. El avión aterriza, las llantas giran, todos bajan como si nada. Pero dentro de esas ruedas, el aire que parece tan inofensivo empieza a jugar su propia partida. Lo primero que sucede es invisible. La humedad que traía el aire se calienta con la fricción. Pasa de gotitas imperceptibles a vapor presurizado. Esa expansión súbita no solo incrementa la presión interna de la llanta, también genera estrés adicional sobre los materiales, las válvulas, los sensores, y todo sin que se note desde afuera. Ahora súmale el oxígeno. En condiciones normales, no pasa nada. Pero cuando el caucho de la llanta ya va a más de 100 grados Celsius y en su interior hay restos de lubricantes o partículas metálicas, la cosa cambia. El oxígeno puede reaccionar con esos residuos. Y si la temperatura sigue subiendo, el riesgo de ignición es real. No por fuego directo, sino por reacción química. Un incendio desde adentro. Y si por alguna razón la presión se dispara demasiado,
Hay una válvula diseñada para liberar ese exceso, pero esa válvula también trabaja mejor con gases secos. Si hay agua o residuos, puede atascarse, puede fallar. Y si eso pasa, la llanta no libera presión, explota. Eso ya ha ocurrido. No es una historia de miedo ni un caso hipotético. Ha pasado en hangares, en pistas, durante mantenimiento. No siempre con consecuencias graves, pero cuando una llanta de avión explota, lo hace con la fuerza de una granada. Literalmente. Por eso el aire, tan inocente en la bicicleta o el coche de diario, se convierte en una amenaza potencial cuando lo metes a presión dentro de una rueda que va a soportar el peso de un Boeing. Y por eso, simplemente, no se usa. En el mundo de la aviación, no se deja nada al azar, y menos cuando se trata de componentes que reciben el golpe más fuerte, las llantas. Aunque están diseñadas para soportar hasta 38 toneladas cada una, cualquier descuido puede convertirlas en un punto de fallo. Y ha pasado. En 2008, un Boeing 747 de carga explotó una llanta dentro del hangar mientras se realizaba mantenimiento. No fue durante un aterrizaje ni en pista. Fue en reposo. ¿La causa? Exceso de presión acumulada y una válvula que no liberó a tiempo. No hubo víctimas, pero sí daños. Y un recordatorio brutal. Una llanta de avión mal inflada puede ser peligrosa incluso cuando el avión está detenido. Por eso los protocolos son estrictos. Antes de cada vuelo se revisa la presión, pero no con un medidor cualquiera. Se usan instrumentos calibrados para verificar hasta el último PSI. Además, el inflado con nitrógeno no es al ojo. Se hace con cilindros controlados o sistemas fijos en hangares, asegurando que el gas esté seco, limpio y en la presión exacta recomendada por el fabricante. Incluso después de un aterrizaje normal, si la temperatura del neumático sube más de lo esperado, se hace una revisión adicional. Porque aunque no haya fallado nada, el calor acumulado puede dejar al neumático en un estado inestable. Y si eso no se controla, el riesgo queda latente. Las llantas de un avión no se ven como un sistema crítico. No tienen pantallas, no están en la cabina, no emiten alertas digitales. Pero soportan el primer impacto del aterrizaje y la última carga del despegue. Si fallan, no hay mucho margen de maniobra. Y es por eso que el aire simplemente no es suficiente. A simple vista, una llanta de avión parece algo sencillo. Un círculo negro, resistente, girando entre el humo del aterrizaje y el rugido de las turbinas. Pero detrás de esa apariencia hay una ingeniería que no deja espacio para errores. Cada decisión, hasta la del gas con el que se infla, responde a una historia de prueba, error y aprendizaje duro. No es que el nitrógeno sea especial por sí mismo. Es lo que representa: control, seguridad, estabilidad. Y eso es justo lo que se necesita cuando 200 personas viajan a 10.000 metros de altura, confiando en que cada pieza, por pequeña que sea, hará exactamente lo que debe. En la aviación, el riesgo no se elimina, se gestiona. Y a veces, ese manejo empieza por algo tan simple como decidir que el aire que respiras no es el mismo que deberían respirar las llantas, porque allá arriba, incluso lo invisible, importa.